Yo siempre me acuerdo que leía La Garganta Poderosa y decía, ¿quién escribe estos textos maravillosos? Tan reales, tan hechos carne. Bueno, un día me enteré quién era. Y el querido Nacho Levi, que está con nosotros. Hola Nacho, gracias por venir. Además en estos días tan convulsionados, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, che, gracias a ustedes primero por abrirnos la puerta siempre, por convocarnos, sobre todo en estos escenarios que se hacen muy necesarios. Y después no les obliga, tanto los textos como cada uno de los gritos de la garganta, bueno, son la desembocadura de un proceso de organización comunitaria que incluye una enredadera de 114 barrios, 114 experiencias de organización de base que nos marcan el camino desde hace ya 20 años, creo, a toda una generación que nos hicimos en las calles del 2001, enfrentando medidas o sombras que se parecían bastante a la de estos tiempos y hasta el día de hoy sostienen, desde nuestra moral y nuestra lidio militante hasta toda esta información que tenemos ahora amontonada de papeles, porque es un bombardeo que no se detiene, a avasallamiento a un montón de derechos que por supuesto vamos a defender y tenemos que defender con un micrófono en la mano o con una cuchara en la mano, como lo hacen tantas compañeras desde siempre, ¿no? Lamentablemente este tsunami viene a barrer un montón de luchas que venían fermentando también, como por ejemplo la del salario de esas compañeras. Nos da mucha impotencia ver cómo se vuelve a enterrar la agenda de nuestro sector, otra vez a pelear por la subsistencia, otra vez a pelear por la comida, otra vez a pelear por los derechos esenciales de una democracia, cuando se suponía que habíamos llegado a consenso. ¿Se acuerdan en la pandemia, cuando los últimos van a ser los primeros, cuando la desigualdad había quedado en carne viva? Vamos a salir mejores. Lo mejor de nosotros. Bueno, esas compañeras no solamente que no son todavía reconocidas por el Estado, son miles y miles de compañeras que siguen trabajando, poniendo el lomo como pusieron el cuerpo, a las topadoras de cachatora, al neoliberalismo de los 90, a la pandemia hace poquito, y ya no solo sin salario, sino sin alimentos. Antes de la asunción de este gobierno, solo a los comedores de La Poderosa se le adeudaba del Ministerio de Desarrollo 1.000 toneladas de mercadería, donde comían las familias que no tenían dónde ir a comer. ¿Cuántos comedores son? Y nosotros ahora tenemos cerca de 150 comedores, porque hay algunos que eventualmente tuvieron que cerrar, no solo por la falta de provisión de alimentos, sino por la metástasis de la dinámica del narcotráfico en muchísimos barrios, donde los referentes y las referentas comunitarias también han quedado hackeados por una lógica que vino a sustituir al Estado ahí donde no estaba. Nosotros no llegamos desde La Poderosa a debatir la legalización del cannabis desde el derecho al goce, que podría haber sido, yo me mi plantil. No fue desde ahí. Fue desde la necesidad de que se le saque el negocio a la policía, que es la que lo administra en los barrios donde los niveles de violencia han escalado 1000. Veníamos tratando de que la agenda del territorio diera disputa a la agenda económica y a la agenda mainstream, para decir, che, estas compañías estamos todos de acuerdo que tienen que cobrar un salario, que trabajan para el Estado, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad, y la discusión del narcotráfico no es más un problema de México, de Colombia, ni siquiera de Rosario, en Capital, en conurbano, es muy preocupante. Pero bueno, ahora volvemos a discutir la comida y estas medidas que son un crimen social, no es un cliché, un crimen social. Imagínense ustedes decir, bueno, tenemos que lograr reducir el déficit fiscal, entonces vamos a soltarle la mano como sociedad a los mayores de la edad que ustedes digan. Supónganse, a partir de los 80 años no hay más medicamentos, no hay más jubilaciones, pensiones. Morite sería. Morite, el Estado decide que te mueras. Bueno, eso que nos parecería de una crueldad infrahumana respecto de cancelar a los mayores de cierta edad, es lo que está pasando respecto de los menores de ciertos ingresos. Es eso lo que hoy está pasando, porque esa situación de los comedores hoy se encuentra solo en Los Álamos, barrio Los Álamos, La Matanza, para que no digan que ponemos especulando político partidariamente, todo el tiempo hay que aclarar. Solo ahí donde comían 180 personas toda la semana, hace 2 semanas hay 250. Sí, claro, lógico. Y si vos ves a tu alrededor, en sectores de clase media baja, de qué manera los números empiezan a no cerrar, de qué manera se cambian los chicos de colegio, de qué manera suspenden las vacaciones, ¿no? Bueno, imagínate ahí abajo, donde está ese recorte que están haciendo para decir, bueno, como no alcanzan los números, hay un sector que el Estado descarta
Y cuando digo descarta es, vos tenés un 148% de aumento de inflación interanual de la canasta básica alimentaria. La canasta básica total está a 410.000 pesos. Nos siguen entreteniendo la discusión del pan con el circo que ponen ahí, pegándole a Belegón y demonizando a Grabois y diciendo que el problema son los planes sociales. Yo no tengo ningún compañero o compañera, ninguna familia dentro de nuestra asamblea que tenga el privilegio, que no sería ni siquiera un derecho, pero es un privilegio de tener 2 potenciar, uno cada uno, está 78.000 pesos el potenciar, Sí, y 3 AUH. Si vos tenés 2 potenciar y 3 AUH, tenés 279.000 pesos. La canasta básica total es 410.000. Está muy por debajo de la línea de la pobreza, aún en un caso que no conozco de tener 5 programas sociales que entran. Y seguimos discutiendo eso, porque cuando no hay pan, lo que hace falta es circo. Por eso atrás de las medidas de Caputo, que convocaron a la movilización que vimos en las noches del 20, los cacerolazos en todas las esquinas, bueno, la prosiguió el anuncio de Patricia Bullrich para explicar que a esa transferencia de los pobres a los ricos venía acompañada de una cagada a palo a los pobres que intentaran movilizarse, y atrás de eso termina viendo este DNU y esta ley Omnibus que directamente convoca a la unidad de los trabajadores que vimos esta semana en la calle, de todos los sectores, de la CGT hasta los movimientos sociales, pasando por todos los matices que se les ocurra. Porque si bien ellos dicen pasar un poco de día de gobierno, y es verdad, el problema no es la cantidad de días que hayan pasado, sino, lo decía Zaffaroni recién, la dimensión, la profundidad, la gravedad de las medidas que han tomado. Si vos asumís el gobierno y a los 10 minutos haces una cadena nacional para decirle Argentina y argentinos, hemos dispuesto de la fuerza de seguridad, van a entrar a sus casas y van a llevarse todos los ahorros, no importa que hace 10 minutos que asumiste, la gente va a salir a la calle. Bueno, justamente lo que nos están diciendo. ¿Los cacerolazos fueron un fenómeno más clase mediero o pasaron en los barrios también? ¿O pasaron otras cosas en los barrios? ¿Qué es lo que vieron ustedes? Vimos una reacción que creo que la vimos todos y que fue espontánea y que fue necesaria y que no estuvo ajena a un montón de discusiones que nos damos todos en las mesas familiares, en las organizaciones políticas, sociales, sindicales, porque tenemos distintas miradas, porque todos creemos que un gobierno asumido democráticamente, no hay nadie que esté diciendo que este gobierno no asumido democráticamente, merece un tiempo de adaptación. Hubo una discusión dentro del campo popular respecto de la movilización del 20, si era o no era la instancia, porque por un lado decís, bueno, estos tipos vienen por todo, es avasallante lo que están haciendo, hay que dar una respuesta, y por otro lado tenías desde las amenazas a los compañeros que iban a perder los programas sociales con lo que sostienen lo que ya es insostenible, hasta esta idea de ampliar la brecha entre los propios trabajadores, demonizando a aquellos que luchan en la calle. Todo este discurso de los orcos, de los intermediarios, los CEOs de la pobreza y todo eso, a ellos les da de comer en programas que tienen altísimo rating, en sus propios canales de televisión, para seguir poniendo el enemigo imaginario ahí, incluso para los propios trabajadores. Y este es un momento que nosotros y nosotras lo hemos vivido. Entonces necesitamos encontrarnos no solo los trabajadores de la economía popular, necesitamos encontrarnos los trabajadores de las multinacionales, los trabajadores de las pymes, los dueños de las pymes, los monotributistas, y en la medida que ellos puedan demonizar a un sector, bueno, evitan. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar? Si en la casa de todos eso estamos hablando de que los números no te dan, ¿cuánto puedes entretener a la gente pegándole a Beligoni y demonizando a Grabois? 15 minutos, cuando no te alcanza vos, no me alcanza a mí, no me alcanza, nos encontramos todos donde nos tenemos que encontrar. Hay una cuestión, 2001, Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, pero mi impresión es que una vez que la clase media empezó a resolver sus problemas, los ahorros, el problema de vuelta volvió al discurso de los planeros, tomar distancia, ¿no? O sea, el Piketty y Cacerola es una sola, estamos de acuerdo que duró un tiempo breve, ¿no? ¿Qué pasa hoy con eso? ¿Qué piensas que puede pasar? Me parece que ¿qué está pasando, digamos, no? No sé. Va fermentando a la velocidad que las medidas lo imponen, porque si dentro del propio sector de las organizaciones sociales que siempre movilizan hubo un debate respecto de si era el 20 o era más adelante, imagínate en los sectores de clase media que salieron el 20 a la noche en un montón de barrios.
Y ahí ya se fue al tacho el protocolo en 5 minutos, porque el protocolo lo anuncian pensando en que se movilizarían las mismas agrupaciones o los mismos sectores que se movilizaron en los últimos 4 años. Y esa noche ya no te alcanzaban los policías para mandar a paliar a Coiti y Rivadavia. No mandaron nada. No, lo que decían fue no hacer nada, básicamente. Sí, como si no hubiera pasado y después decir que eso en realidad está orquestado y ver si se va enfriando. Yo creo que ese concepto de la lucha es una sola, está fermentando por el mismo camino que siempre fermentó. Nunca fue una reunión en Puan, en Drago. Nos juntamos los que estudian sociales. Yo soy de Puan, loco. Llegamos a un consenso ideológico y ahora la lucha es una sola. No, la lucha es una sola cuando no le alcanza a nadie. Y creo que al conjunto de los trabajadores nos están llevando a ese lugar. Es siniestro, no solo el ajuste que anuncia Caputo, el protocolo que anuncia Bullrich y el DNU que arrasa con todos los valores del marco democrático, sino esta misma ley que obliga a subrayar, a señalar, a estudiar, a responder, a argumentar, pero tantas barrabasadas, que terminamos discutiendo ninguna, que terminamos en una nube general donde lo único que se discute es si yo lo voté a Milei y no quiero caminar para atrás y te voy a defender que esto va para mejor, y vos me vas a decir que no porque está caliente que perdiste las elecciones. La verdad que podemos desgastarnos en ese debate, ¿cuánto? ¿Un mes, 2 meses? Mediados de marzo, cuando la clase media haya vuelto de la costa atlántica con la moneda que tenía por ahí ahorradas todavía, y haya que hacer frente no solo a los aumentos de transporte, de los servicios, de las tarifas, a la implicancia de la devaluación, y no lo pueda sostener, nos vamos a encontrar donde siempre nos encontramos. Esta ley ómnibus que quiero creer, porque creo en la democracia, que por supuesto no va a pasar, no podría pasar, sería trágico que pase, es un tiro en el pie a la propia fuerza política que la enuncia. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en la Argentina hay 6.467 barrios populares. Eso lo sabemos gracias al RENOVAP. Una política pública que nació de la economía popular y de las organizaciones sociales, compañeras y compañeros de los barrios populares, se organizaron para poder hacer el censo, el relevamiento, para poder decir, bueno, esta es la situación, ¿cómo vamos a afrontar una integración sociourbana a partir de este mapa que no existía? 6.467 barrios populares. Ahí se estima, hay más o menos 1.200.000 viviendas, 1.200.000 familias. ¿Cuántas veces leyeron ustedes mencionada esa figura, esa fisonomía social en las 351 páginas del proyecto de ley? Jamás, obviamente. Cero, pero pará, porque es peor. No solamente que se lo menciona cero en relación a la recomposición de ese sector que debiera ser el primero atendido del Estado, sino que se lo vuelve a fustigar con 2 medidas. Una las fiscales, las que al ANSES y al PAMI vía impuesto país le quitan el 30% que iba al Fondo de Integración Sociourbana. Eso ahí no va, pero vuelve a aparecer el FISU para decir que sí va a ir ahí las multas que le van a cobrar a los pobres de los propios barrios que se manifiesten por estas medidas. Y esa ley de seguridad interior, esa ley hubiera inhibido esta gestión de gobierno. Esa ley dice 1 a 3 años de prisión por congregarse, entendiendo por congregación o manifestación la reunión de más de 3 personas, sí, intencionada y temporal, de 1 a 3 años de prisión y de 2 a 5 para quienes convocaran o dirigiesen ese encuentro de más de 3 personas. Sobre esa ley, hoy tendríamos presa a Patricia Bullrich por manifestarse en favor de Ucrania, a Milei por manifestarse desde los actos de Moyano en el macrismo hasta hoy miles de veces. Los propios funcionarios de gobierno de Milei estarían hoy presos si la ley de Milei hubiera estado vigente. Nacho, tenemos que ir a las noticias, pero quédate porque seguimos charlando. Menos mal que tenemos un Nacho Levi que hizo todo ese análisis de este bodoque que nos tiraron desde el gobierno, tanto DNU como ley ómnibus. Pensaba, entre toda la maraña de cosas que venimos hablando, en la obra pública, la suspensión de la obra pública, ¿no? Y las consecuencias. Bueno, las consecuencias sobre todo ahí donde estamos esperando una integración sociourbana.
qué es la integración sociourbana, sino fundamentalmente la obra pública. La obra pública no quiere decir una licitación para ver qué empresario se lleva la tajada de la ganancia. Eso desde la perspectiva de los barrios populares es simplemente un efecto colateral, pero estamos hablando de que una ambulancia pueda entrar a un barrio que tiene más de 50 años. Y ni siquiera estamos hablando del interior profundo. No estamos hablando de qué obras harían falta en el impenetrable chaqueño para que las comunidades QOM puedan tener acceso a la salud pública. Estamos hablando de que, por ejemplo, Zabaleta, que es un barrio creado por el Estado hace más de 50 años, por eso se llama Núcleo Habitacional Transitorio Zabaleta, imagínense que ese no es un nombre que se le ocurrió a una familia que estaba en la toma, y ese barrio, que queda a 10 minutos del obelisco, de la ciudad más rica del país, donde gobierna la misma fuerza política desde hace muchísimos años. 16. No es que no tiene wifi, como tiene todo San Luis, sino que no tiene teléfono de línea, sino que no tiene un pasillo por el que pueda entrar una ambulancia a buscar a compañeros que mueren electrocutados porque tampoco la conexión eléctrica es regular. Eso se resuelve con obra pública. Hablábamos recién del barrio Los Álamos de La Matanza, donde nuestro comedor de 180 vecinos ahora tiene 250, y ahí estaban iniciándose obras hidráulicas que son fundamentales para que los chicos puedan ir al colegio también cuando llueve. Sumale eso a la deserción que estamos teniendo por un montón de familias que necesitan que sus pibes ahora salgan a ver de qué manera colaboran con la economía familiar, porque si no, no hay para morfar, no hay en el comedor, no hay en la casa, ya deja de ser. Sí, después acusan a las familias, ¿no?, de que no los mandan al colegio. Y empezá a sumar todos esos cálculos, el boleto mismo, el boleto ya se disparó. Si se dispara a 300 pesos, que es la mitad de lo que dicen que se va a disparar cuando vuelva al ciclo escolar, solo para un laburante que se toma 2 bondi, como me tomé yo casi toda mi vida, para ir y venir todos los días donde tenía que ir, son 30 lucas por mes. Si tenés 2 pibes y tu compañero también sale a laburar, o tu compañero, no hay economía que aguante a eso. Hoy, históricamente, los remises fueron un gran recurso laboral para vecinas y vecinos de los barrios populares, porque hasta el día de hoy, si te pedís un taxi, lo más probable es que no te lleve. Si te subís a un Uber, le canta zona peligrosa. A veces los remises del barrio ponen en marcha el auto y el GPS dice: usted se está acercando a una zona peligrosa, todavía no arrancó el auto. Entonces eso también le dio una fuente de laburo, porque muchas vecinas y vecinos, en muchas circunstancias, tuviste una fiesta de 15 o saliste a laburar tarde o lo que sea, el único medio de transporte es el remis del barrio. Ahora, ¿cómo hace frente un remisero del barrio a este aumento del combustible sin trasladarlo a precio? Si lo traslada a precio, ¿qué vecino del barrio popular puede pagar ese remis? Entonces tenés crisis ahí también. El pan en San José Obrero, hablaba ayer una compañía de resistencia, pasó de 800 a 1.400 pesos en una semana. Hay que entender que no es una cuestión de criterio de lo que va a pasar, no es una cuestión de perspectiva ideológica. Y lo bueno dentro de lo trágico es que esta discusión la salda a la realidad. Cuando dejemos de debatir lo que va a pasar y la discusión sea lo que está pasando, no hay más discusión. Se acaba sola, que es lo que decíamos, cuando en marzo, en abril, el bolsillo que está afectado, ese bolsillo de la clase media, ahí nos encontramos en Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Que mientras tanto nos pueden entretener, porque la verdad, si vos apagás la tele y te sentás en tu mesa familiar, la composición que sea del estrato social que sea, salvo que sea la infimísima minoría que gana con este modelo, ¿de qué estamos hablando hoy? De cómo nos ajustamos, qué no vamos a poder hacer, cómo vamos a sostener a uno que ya se cayó a nuestro alrededor, porque ya lo echaron del laburo, tenemos infinidad de despidos en los barrios en este contexto. Todos estamos hablando de eso. Ahora prendés la tele 5 minutos, cuando apagás la tele ya estamos hablando de que si este cortó la casa, si el otro pegó, si este es un chorro, si el otro habló, si el otro no habló. Todo este circo, este entretenimiento sucede mientras el saqueo sucede. Ahora, cuando lo que discutamos son las consecuencias del saqueo, parados sobre las consecuencias del saqueo, y esta es la discusión respecto de los tiempos que se dio en el sector popular estos días. No es una cuestión de quién cree que este modelo puede funcionar, entonces esperemos, y quién cree que no. Nadie cree que, digo, los que ya vivieron a Martínez de O, los que ya vivieron a Caballo, ya saben que este modelo no funciona, y menos de esta perspectiva. Ahora, ¿qué se plantean frente a esto? ¿Cuáles son los tiempos más eficientes
para acelerar el encuentro de los trabajadores y no demorarlo, porque en la medida que le demos ese circo, que ellos lo promocionen en sus canales, que le sigan haciendo creer al laburante de la pyme que su enemigo es uno que cobra un plan social además de laburar de manera informal, de alguna manera se aletarga ese encuentro, pero creo que lo termina acelerando la realidad misma, que hay algo ahí que se impone de lo que nos pasa y que es triste y que es preocupante, pero al final de cuentas lo que vamos a terminar discutiendo es cómo subsistimos nosotros y nuestra familia. Los despidos que mencionabas, ¿sabés de qué sectores vienen? ¿Son, por ejemplo, de la construcción o de qué partes, digamos, están apareciendo ya? Bueno, hay muchas. Más de lo del Estado que Milei ya arrancó. Se están achicando y que toman parte del personal informal que tenemos contabilizado como trabajadores no registrados. Y después de la propia dinámica de la economía de mercado, en su periferia, hay un montón de familias que viven de eso, desde los cartoneros hasta los que trabajan en una manta o en los barrios vendiendo dentro de una ventanilla de su propia casa. La verdad que es un momento muy complicado y las estrategias de financiamiento comunitario o del colectivismo que de alguna manera paliaba esas crisis, están en crisis también porque nadie tiene margen. Sí, yo pienso también, no sé, las empleadas domésticas, ¿no? Si la clase media empieza a caer, como eso sí, también va a... Para colmo de ellas les quitarían más derechos. Sí, ya se lo sacaron, ya le sacaron derechos que tenían. ¿Sabes qué? Me preguntaba un poco, por ahí es un poco fuera de tiempo la pregunta, pero me da curiosidad. ¿Qué discusiones hubo antes de las elecciones? No, un montón. Me parece que también fueron públicas y también lo hemos llevado nosotros como de nuestro sector. Un montón absolutamente válidas, absolutamente legítimas. Este meteorito no cayó del espacio exterior, nosotros nos recibieron en medio de la pandemia los que decían que los últimos iban a ser los primeros y llegan al gobierno entonando las estrofas para combatir al capital como si fuéramos los zapatistas, porque no se podía hablar de otra cosa de los barrios populares, porque la voz de los barrios populares era la comunidad organizada ahí, y fuimos con un ejército de compañeras y compañeros a la Quinta de Olivos a sentarnos de frente al despliegue total de ministros y el propio presidente a recibir una carpeta propositiva con las respuestas que nuestros sectores necesitaban. Entonces cuando nosotros nos venían a pedir las respuestas de los resultados en las elecciones, les pedíamos que la vayan a buscar en esas carpetas, porque en esas carpetas estaban las respuestas que los barrios populares venían esperando de hace un montón de tiempo, un gobierno que no la dio en ningún sentido. Me parece que ahí caerle a... pero ¿cómo puede ser que ganó Milei en los barrios populares? Primero explicarle cómo se ganó Milei en los barrios donde la gente estudió historia y economía. Ahí me parece mucho más curioso. Y después cómo ganó en los barrios populares y cómo ganó en los jóvenes. Y cómo ganó Milei en una generación que vio por peronismo a la gestión de amebas y paramecio que vimos los últimos 4 años y vio por macrismo al endeudamiento a 100 años que tuvimos antes. ¿Quién viene? Bad Bunny, ponelo. Entonces desde ese lugar, yo creo que si hay un problema que no tenemos, son los jóvenes. Hasta en esta piña que nos rompe nuestros propios dedos, que es autoflagelante, y que quienes ya vivimos esto lo sufrimos un montón. A mí no se me hace difícil entender cómo se llegó a eso. Y creo que aún así la juventud intenta expresar su rebeldía por los canales posibles. Obvio que a todos nos gustaría que fuera por la línea de Voz, o de Trueno, o de Ofelia, o de las pibas y los pibes organizados en las organizaciones populares. Bueno, esa generación está y es parte de lo que sí se pudo transmitir como legado de la madre, de las abuelas, de la resistencia histórica en defensa de los derechos humanos. Bienvenido sea. Ahora, después está todo lo que hicimos mal, está todo lo que no logró. Y yo no veo pibe de 20 años con remera del Che o pensando, y me parece que ahí hubo algo de esa transferencia que tuvo que ver con el enquistamiento de una generación en el poder y con la incapacidad de generar espacio para que esa rebeldía se manifestara de forma sana, el juego a la derecha, y entonces si bancás un gobierno popular tenés que estar callado y haciéndote el boludo cuando hacen barrabasada. Todo eso me parecen errores que nosotros discutimos un montón de tiempo y que también nos trajeron hasta acá, que la juventud se rebele, no solamente que es bueno, sino que es necesario y es inevitable,
pasó en todos los tiempos. Entonces, si se reveló para un lado que es autodestructivo, habrá que recomponer de manera inteligente, que no es con memes, que no es con burlas, que no es con retos, un canal de diálogo para hablarle a esa generación desencantada de la política respecto de la única herramienta que conocemos para poder volver las cosas a un cauce medianamente humano. Bueno, tenemos que hacer una tanda y seguimos un ratito. Dale. Hablando, yo tengo una curiosidad que preguntarle a Nacho más personal. ¿Cómo es un día de tu vida? Es complicado, como me imagino, como el de ustedes, pero yo te voy a responder a tu pregunta, por ahí intentando profundizarla desde lo que a mí me rebota cuando me la preguntás, que me encantaría que quienes estén del otro lado se pregunten cómo es un día de una compañera que en este contexto económico, además de hacer los malabares que hace para que puedan comer sus hijos, para que no se inunde su pasillo, para poder sobrevivir ese día, le da de comer a 500 pibes que no son lo propio, sin salario ni provisión de alimentos. Yo formo parte de esa misma agrupación, estoy acá de alguna manera trayendo los mensajes de esas asambleas y les puedo asegurar que yo tampoco puedo dimensionar ese día. Seguramente que quienes están del otro lado, si vivieron en un barrio popular, lo conocen de cerca, y si militaron en alguna agrupación les tocó en algún momento parar una olla, servir un guiso, lavar los platos, sentirse bien por hacer una obra comunitaria. Pero pensar esa dinámica de alimentar y criar a 200, 300, 500 pibes de un barrio que no son tus pibes, sin salario ni alimento, es una respuesta que yo no puedo dar y una pregunta que deberíamos hacernos todos. No, pero yo te lo preguntaba a vos porque también sos un poco motor de todo esto. Hay muchos motores, pero... Parece que rehuyera a hablar de mí. O no, me gusta tu respuesta, pero... Te juro que es real. Yo, no, ya sé. Si estamos acostumbrados, vos decías cuando nos presentaste que decías ¿quién hace esta revista? Bueno, la hacen los que no están en la tele, ahora está el Pitu y hay algún otro, pero muy poquito, y a fuerza de venir diciendo, che, no hay villeras y villeros en los medios, ni en las plataformas de la política partidaria, ni en los tribunales de la justicia, ni en las cátedras de la universidad, bueno, y esas voces están fuera de la validación también, porque la gente se conmueve más con un militante de clase media, que por ahí tiene una fundación, una ONG, que por ahí va a un barrio y habla de ese lugar, que con lo que se presupone natural. Yo tengo compañeras de 70 años que de hace 50 hacen eso que nosotros no podríamos hacer 5 días toda la vida. Entonces me parece que hay que ponerlo en valor todas las veces que podamos y de toda la forma que podamos. Y ya que estábamos hablando de esta piña a la cultura y al arte en todas sus dimensiones, Nacho, te quería preguntar cómo pega esto en los barrios populares. Yo lo espejaba recién cuando escuchaba hablar a Nico de la cultura con lo que un poco reúne nuestra asamblea. Nosotros no estamos convocados desde una bandera partidaria, siquiera es un movimiento social de base, convocado fundamentalmente por el compromiso con las causas que nos atraviesan. Y yo ubicaría a la solidaridad, como casi todo lo humano, en el plano en el que él recién ubicaba al arte. Y esa misma pregunta de cuánto valdría Duerme Negrito la podemos trasladar a cuánto valdría el gesto de Darío Santillán poniendo el pecho para que no maten a Maximiliano Costecchi, o cuánto valdría una Navidad como la que vimos en el Congreso, organizada por personas que no cobraron por eso. ¿Cuánto vale una Navidad organizada por personas que no cobran por eso? Y organizada por algunos medios de comunicación. Claro, ¿qué es lo que se transmite ahí? Entonces me parece que esa luz que trae la cultura, que trae el arte, que trae lo humano, es lo contrapuesto a esta sombra que vemos crecer con preocupación. Vemos crecer con preocupación un tiempo de sombra, que en la medida no seamos capaces de combatir desde esa luz, va a crecer, como crecieron. Yo nací en 1980, los momentos de sombra del siglo XX no los viví, pero toda la impresión de estar orientado a un momento de sombra que tenemos que combatir a fuerza de esa luz. Este tipo acaba de demostrar que está dispuesto a decir que tiene aval para lo que no tiene aval, y ese es tu problema también, si estás escuchando, seas quien seas, pienses como pienses, milites donde milites. Fíjate que se habla mucho de que hay pocos de este lado poniendo la jeta y la voz para bancar la parada, pero del otro lado también hay muy poco
uno no ve en la calle ni hablar, apoyo a Milei o eso, dijeron van a movilizar, esto, lo otro, no se ve. Y en los medios tampoco, ni siquiera representantes de la derecha de su propia estructura parlamentaria, porque apoyar una monarquía atenta contra cualquier funcionario o funcionaria que tenga una más o menos sensata idea de carrera parlamentaria. No la vas a tener por ese camino. Entonces, esta idea de que el Estado, el mercado va a regular lo humano, no cuaja con la cultura, no cuaja con la solidaridad, no cuaja con nada. Y trae en Twitter un ejemplo que no me acuerdo quién puso el tweet, pero en principio pareció divertido, puede pareció válido con una reflexión, que es ¿por qué el Estado tiene que intervenir en el flujo del tránsito y no se puede resolver en una simple discusión entre privados, el automovilista y el piquetero? Y yo puedo decir, bueno, no, porque el automovilista es una señora anciana y el piquetero está encapuchado y tiene un palo. O sea, el Estado tiene que intervenir porque hay uno que es más fuerte. Mirá cómo la entienden entonces. Bueno, eso es exactamente lo que viene haciendo un montón de agrupaciones sociales, de compañeras, de compañeros de los barrios populares, que nos formamos en la calle. Porque en la crítica a estos, a dónde están los que no ponen la jeta de este lado, qué sé yo no sé si en la marcha de trabajadores el otro día pensé que me iba a cruzar Massa, no me lo cruzó en mi vida, no sé, nunca había Massa agarrando una bandera, la de Tigre por ahí en su oficina, pero nuestra generación viene de la calle, viene de 2001, y eso es lo bueno dentro de lo malo, que yo veo asomar un sentido común, una sensibilidad, una humanidad y un recambio generacional que es parte de la autocrítica que hacemos respecto de lo que pasó para llegar a esto, que en algún punto empieza a repuntar. Nosotros tenemos esperanza en los jóvenes y tenemos esperanza en la humanidad. Nos da miedo esa sombra o nos preocupa, pero seguimos creyendo que toda esa luz es mucho más potente. Yo quiero decir una cosa. Primero, agradecerte acá en la cara por lo que vos sos, por todo lo que das, porque realmente siento tu vida acá y todo lo que aportaste históricamente, así que te lo digo acá en la cara. Gracias por eso. Y segundo, el otro día escuché, no sé qué vínculo tenés con Grabois, qué valoración, no viene ahora, pero le decían algo muy interesante que era, si todo funcionara bien, su rol no sería necesario, desaparecería su rol. Entonces la pregunta que te quería hacer un poco, ¿qué pensás de eso y qué serías vos si no estuvieras en este lugar? ¿Dónde te imaginás si esto funcionara? Es una buena pregunta, fundamentalmente porque Contrafáctica. nunca me la hice. Bueno, yo como varios o todos en esta mesa me preparé para comunicar, para desde la comunicación vivir estos mismos lazos y estos vínculos y esta humanidad en otro contexto de problemáticas menos urgentes, menos alienantes. Todo esto también nos enloqueció a nosotros. Muchos años de dormir poco, de renegar mucho y de treparnos a lógicas de alienación que no están buenas. Detrás de esto que vos ves y pones en valor, hay un montón de compañeras y compañeros corriendo día y noche que pasamos por momentos a replicar lógicas, incluso desde el trato entre nosotros mismos, que se suponía era lo que veníamos a combatir. Y un poco loco nos volvimos. En ese camino nos hicimos con Juan y con muchas compañeras y compañeros más, por eso yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, tenemos nuestra diferencia. Lindo escuchar eso, no sabía el vínculo que tenían. Pero sería imposible, ¿no? Vos realmente te podés imaginar una Navidad como la que vimos el otro día, organizada por la mano invisible del mercado. Un compañero de buena madera, de buena fe, con el que aún teniendo esta discusión respecto de los tiempos, éramos un dispositivo con un montón de compañeras y compañeros que ni siquiera ponen la jeta, que son abogados, que son comunicadores y que estuvieron velando en la marcha del 20 por la seguridad de aquellos que sí se manifestaran, y en la movilización misma nos cruzábamos con Del Caño, con Beligoni, con Solano, y todo generacionalmente. Para mí la parte buena es esa, ¿viste? Yo no veo gente de 40 haciendo política por plata, y de 60 y me costaría decirte alguno que no, y los de 20 1000 veces mejor que los de 40 y respecto a un montón de cosas que no miran con escepticismo porque es políticamente correcto. Realmente no naturalizan determinados tratos, determinadas jerarquías, esa generación de las pibas que salió a la calle por la ley y de los pibes que se organizaron cuando los movimientos villeros se suponía que era o un cura villero que venía de afuera a conducir la emancipación, había muy poco de la información de adentro. Cuando me preguntaban recién por mi vida y yo le respondía por la de las compañeras, es que ahora estamos en las puertas del 2024 y sigue siendo mucho más fácil para un hombre blanco, hetero, cis, con un lenguaje más o menos parecido al de la universidad, instalar un movimiento social, aunque no exista, que para una compañera negra con rasgos indígenas exponer un pedacito así de 500 años de resistencia ancestral. Entonces me parece que nuestra obligación sigue siendo poner en escena esas asimetrías, intentar transformarlas. Y el día que las hayamos transformado todas, no tengo la más remota idea que voy a estar haciendo, pero nos vamos a tomar una birra por lo menos. Siempre.
Nacho Alevi, gracias por venir, gracias por compartir todo este pensamiento. Gracias a los compañeros y las compañeras de La Garganta Poderosa también. Quienes quieran leer la revista La Garganta, ¿cómo hacen? Por las redes sociales se puede leer el día a día en un tiempo que es mucho más vertiginoso que la impresión de papel. Hay una revista mensual que sigue saliendo una vez por mes y que la hacen compañeras y compañeros de los barrios populares. Y ahora hay una agenda que sacamos para fin de año, ahí pueden dar una mano a los comedores, un poco indirecta, pero bastante directa también. La verdad que nos ayuda un montón. Así que La Garganta Poderosa en las redes nos encuentra, por ahí nos comunicamos y gracias a ustedes también, porque el eco de esa voz son ustedes. Vamos, te ganaste un Bitcoin. Vamos. Bien.